Jerónimo, tú que has estado en proyectos de construcción más grandes y más, entre comillas, humilde, ¿qué de bueno tienen en común los grandes proyectos y los pequeños? ¿Y qué tienen de malo en común estos grandes proyectos y estos pequeños? Wow, es una buena pregunta. Yo creo que depende mucho de la perspectiva de qué se mire y también de los gustos, ¿no? Pero definitivamente, pues cuando estás en un proyecto pequeño puedes atender a determinadas cosas, digamos, con más detalle, digámoslo así. Cosas que quizás en un proyecto grande se escapan o que digamos que no puedes priorizar porque hay otros aspectos que requieren toda esa atención o directamente porque la escala del proyecto ni siquiera te permite o permite pensar en ese tipo de cosas. El proyecto pequeño creo que es muy maleable, muchas veces es, diría, hasta lúdico y las colaboraciones entre las partes son pues muy cercanas, tienen una componente pues sí como muy dinámica, ¿no? Sin embargo, en los proyectos grandes, al final estás jugando con un montón de factores muy complejos, con la coordinación de muchas partes que dependen las unas de las otras, seguramente con un presupuesto muy importante, con una responsabilidad legal, técnica, etcétera, muy importante, y entonces las cosas se tienen que hacer de acuerdo a unos protocolos inevitables que son extremadamente necesarios, que aseguran la calidad, pero que, bueno, pues en contrapartida digamos que a veces eliminan un poquito esa capacidad de innovación, adaptación al momento, ¿no? Dicho esto, yo creo que esto es muy parecido a las grandes empresas y a las pequeñas empresas. Al final, ¿por qué las grandes empresas, los proyectos de innovación los suelen hacer en colaboración con pequeñas empresas o al final acaban comprando pequeñas empresas que han desarrollado productos innovadores en su estrategia de crecimiento y de, digamos, avance en el mercado? Pues porque dentro de una estructura pequeña es mucho más fácil innovar, ¿no? Y yo creo que en el proyecto grande y pequeño pues ocurre un poco lo mismo. En definitiva, la propia naturaleza de una estructura mayor requiere protocolos y procesos pues que son un poco más rígidos. Dicho esto te lo estoy diciendo de una manera interesante, pero yo he pasado por todas las escalas y en este momento, lógicamente, estoy metido en la parte de digitalización del sector, que lo calificaría como un proyecto grande y complejo, aunque no sea de construcción. Pero creo que si miramos todas las escalas, en mi experiencia personal, yo siempre he disfrutado mucho con la obra, digamos, de carácter público, ya sea de edificio o obra de carácter público en el sentido de su interacción con el usuario final, con la Ujú. sociedad, de alguna manera, ya sea para cliente público o privado, y con el tamaño medio y grande y la complejidad. Siempre me ha gustado mucho la complejidad. Es algo que me gusta en la coordinación, en el reto. También creo que las estructuras grandes, si se planifican bien, tienen capacidad de hacer cosas y de atender a retos que las estructuras pequeñas directamente no pueden. Pero bueno, pues todo eso requiere una planificación específica, ¿no? Luego, creo que la obra pequeña precisamente puede tener mucha complejidad, a lo mejor conceptual, pero indefectiblemente esa complejidad en su grado máximo siempre es menor que la de una obra grande. Ujú. Y creo que la mezcla de, por ejemplo, en un edificio, ¿no? La mezcla de usos, la mezcla de tipos de usuarios, la mezcla de sistemas constructivos, la mezcla de agentes que participan es mucho menor. Y yo creo que en eso hay una belleza muy grande. A mí es algo que particularmente me ha interesado mucho. Dicho esto, muchas veces sueño con poder dedicar un tiempo casi como digámoslo así, un hobby altamente complejo y respetable, con poder dedicar pues un rato a diseñar una vivienda o a hacer, o sea, hacer un pabellón, ¿no? Que es una cosa que es casi un disfrute total, porque no tiene como ese peso tan complejo de los proyectos grandes, ¿no? Me gustan las cosas de ambos. Creo que, en definitiva, lo que no se ve muy a menudo y es fundamental es el riesgo tan grande y la responsabilidad tan grande que tienen los agentes de nuestro sector, constructoras, promotoras, incluso fabricantes, distribuidores técnicos, por supuesto, arquitectos, Sí. ingenieros, cuando empezamos a entrar en proyectos de escala mediana y ya no te digo en la grande. Es algo extremadamente minusvalorado por la sociedad en general.
no por mala intención, sino simplemente por desconocimiento de la complejidad que lleva, ¿no? Igual que entramos en un quirófano y de alguna manera damos por hecho que todo tiene que salir bien y que es casi coser y cantar, nunca mejor dicho, la realidad es que hay una responsabilidad inmensa en esa persona, ¿no? Y muchas veces estamos tan acostumbrados a que las cosas salgan bien que lo olvidamos. Y yo creo que en nuestro sector, como no toca directamente esa componente, se olvida esa importancia tan inmensa y ese riesgo tan inmenso que asumimos, esa responsabilidad tan inmensa que asumimos. Y creo que es fundamental para entender nuestro sector. Muchas de las cosas esenciales, estratégicas que tiene para un país, para el desarrollo de la sociedad y muchas de las cosas criticables o criticadas históricamente, ¿no? Por supuesto, hemos hecho cosas mal, yo creo, como sector, como todos, y hay que admitirlo, hay que saber aceptarlo y mejorar, pero creo que si hay algo que yo diría que, digamos, entrando en otro territorio, ¿no? La sociedad debería entender mucho más es el nivel de responsabilidad y de reto técnico que hay en las obras de construcción, que son en sí mismas, en muchos casos, un prototipo que se hace una sola vez, por primera vez, y tiene que salir bien, sí o sí, ¿no? Y pues no sé, canalizar barcos en el caso del Canal de Panamá, recibir millones de viajeros en el caso de un Ujú. aeropuerto, etcétera, etcétera. O simplemente ser el lugar, el mejor lugar para vivir en el caso de una vivienda unifamiliar, ¿no? Te he contado un poco mi vida, pero creo que podría estar hablando mucho de esto y es una cuestión muy personal, o sea que me paro ahí. No, 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 no me has contado tu vida. Me has respondido a una pregunta que es diferente. Ahora no, ahora me contarás un poquito quién eres, de dónde vienes. Yo que conozco el camino que has recorrido, que me parece digno de compartir y además bastante, ¿cómo diría yo? Bastante inspirador, ¿vale? Bueno, este es el segundo capítulo del podcast de Buildia, el podcast de la innovación en la construcción. Y para nosotros, a ver, ha sido todo un reto el poder llegar a lanzar los primeros capítulos de este podcast. Ya ves, cuando el CMO de tu startup, Jero, es productor de podcast, ¿verdad? Llevaba yo ya un tiempo diciendo, tenemos que lanzar un podcast para tener un nuevo canal de Efectivamente, sí. comunicación, ¿verdad? Sobre todo en un sector que siempre hablamos de que está poco digitalizado, ¿no? Por delante de pesca, caza y agricultura, ¿vale? Y ya he empezado yo a ver alguno que otro podcast de estos sectores y digo, no puede ser que Buildia, precisamente que está en digitalización, no lo tenga. Así que te quiero agradecer el paso que has dado para adelante, porque al final supone dedicar esfuerzos que no dedicamos a otras parcelas, ¿vale? Y que lo dedicamos en este canal que yo creo que va a darnos muchas alegrías y sobre todo vamos a poder tener un canal nuevo para aportar valor, ¿verdad? Y para transmitir todo lo que podemos hacer por el sector de la construcción con nuestros productos. Bueno, cuéntanos un poquito quién es Jerónimo Weinstendel. Yo soy malísimo para los background, ¿vale? Entonces, cuéntanos un poquito quién es Jerónimo y cómo llegaste. Sobre todo, me gustaría que acabaras en ese punto de qué te hace después, como hablamos al principio, de trabajar en grandes y en pequeños proyectos. ¿Qué ocurre por tu cabeza para que finalmente dijeras, dejo digamos, esta función laboral y voy a montar una startup de digitalización del sector? Fenomenal. Pues te había contado mi vida, ahora te voy a contar mi otra vida, ¿no? Antes de eso, también aprovecho para agradecerte a ti por la iniciativa, porque te había escuchado en otros podcasts que has hecho, esa voz de locutor que tienes estupenda y además también en la experiencia de producción, así que creo que es una suerte Gracias, hombre. que nos hayas también empujado a llevar esto adelante, que creo que, pues como decías, lo hacemos desde la mayor, digamos, con la intención de transmitir una pasión por un sector que vemos que es muy diverso, que tiene muchísimos ángulos y que está transformándose de una manera brutal. Y además creo que es un sector que tiene la oportunidad de ser ejemplar en muchos casos, en muchas cosas, y particularmente en España, y que, bueno, esperamos poder contribuir a él, ¿no? Con lo cual lo hacemos con la mayor de las ilusiones y ojalá podamos seguir trayendo un montón de gente. La realidad es que este podcast, cuando se graba este episodio, que es un episodio 2, realmente ya hay en el pipeline, ¿no? Por lo menos 10 episodios agendados, con lo cual parece Así que la es. cosa va bien. Pero bueno, esperamos que todo el mundo lo disfrute. Yo, desde luego, lo estoy disfrutando muchísimo y creo que la gente está teniendo muy buena acogida. Volviendo a mi vida. Yo
bueno, pues soy Jerónimo Van Sendel. Mi apellido ya muestra un poco el origen. Tengo una familia que viene de España y de Bélgica, con origen holandés. Mis padres se fueron a vivir a Colombia en la época en la que, bueno, Colombia estaba en pleno desarrollo, en pleno crecimiento y también con un montón de problemas locales. Yo nací y crecí allí, igual que mis hermanos, viví 15 años allí y me formé en un país absolutamente maravilloso, lleno de oportunidades, de emprendedores espectaculares y en un colegio que, bueno, pues tuve la suerte de que mis padres decidieran llevarme ahí, un colegio Montessori, muy, yo diría que potenciaba la creatividad el espíritu crítico, ¿no? Crítico constructivo. Y eso es algo que ha estado siempre conmigo. Vine a España en el año 2000 y empecé, bueno, después de terminar el colegio y demás, empecé arquitectura y empecé arquitectura en la Politécnica de Madrid. En aquel momento es curioso, tenía como tres grandes ramas que quería estudiar. Una era Ujú. biología marina, nada que ver. Sigo Biología con esa marina. pasión. Sí, es una cosa así como de amor por la naturaleza, ¿no? Sigo Ujú. con esto, me sigue gustando mucho, pero bueno, obviamente no lo practico. Y luego tenía otras dos ramas, una era arquitectura y otra era económicas, ¿no? Y también sigo con eso. Igual podremos hablar un poco de ese tema más, de mi rol de dirección en el MBA de arquitectura y construcción del IE, pero realmente yo creo que Bildia también es la respuesta un poco a esas pasiones conjuntas y la experiencia en el sector, ¿no? Yo hice arquitectura en la Politécnica bastante rápido, empecé a trabajar en tercero de carrera y estudiaba y trabajaba a la vez. Y bueno, pues terminé, digamos, en los 5 años, que es un poco como el tiempo mínimo que te lleva a hacer la carrera. Y cuando salí, empezaba la crisis. Cuando empecé a trabajar, empezaba la crisis 2007, 2008, y ahí ya empezábamos a ver que los preceptos de nuestro sector, sobre todo la definición de los roles de nuestro sector, pues no estaba tan clara, ¿no? Que el arquitecto tenía que redefinir de alguna manera la forma de aportar valor en la sociedad, Ujú. y soy un auténtico apasionado del tema de la arquitectura. Me considero un arquitecto muy vocacional. Echo de menos el diseño y la componente de gestión de proyecto todos los días, pero eso no quita que haya que hacer también autocrítica, ¿no? Y creo que en ese momento pues teníamos que redefinir muchas cosas. Creo que en este momento estamos ya en una fase en la que esa reflexión ha pasado y estamos ahora en puesta en práctica, ¿no? Como sector. Y lo mismo ocurría, creo, con todas las partes. Veníamos de un momento pues, con una digitalización muy incipiente, con una crisis de reputación muy grande, con una crisis de coordinación entre las partes muy grande, con desconfianza entre la administración pública y la privada, etcétera, etcétera. Y yo, en el momento de terminar, con una vocación que tenía, que era y sigue siendo pues, muy fuerte por mi sector, tenía o tuve un poco esa idea de ver un poco todo tipo de situaciones, ¿no? Y trabajar en obra pública, en privada, en estudios más de diseño, en gestión de obra, trabajé en una categoría, en una cooperativa muy grande de viviendas incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Y estuve trabajando un tiempo, gané al salir de la escuela un premio nacional de diseño que sigue hoy en día vigente, que es el premio Arquia de la Caja de Ujú. Arquitectos. Tuve la oportunidad de irme a trabajar a Cruz y Ortiz, que, bueno, para los que no estén familiarizados, son unos arquitectos Sí, que sí. creo que son absolutamente ejemplares, con base en Sevilla y que han hecho, pues no sé, un montón de edificios, pero, la Santa Justa, la Cartuja y un montón de otros edificios interesantes. Y ahí, pues, estuve muy en contacto con la obra pública y la obra de gran tamaño y además como con un enfoque muy pragmático, sin que por ello la componente creativa no estuviera presente, ¿no? Y yo creo que ellos tenían una muy buena conjunción entre la componente técnica, el respeto profundo por la profesión y el respeto profundo por quien está enfrente y quien la hace posible también, constructor, promotor, etcétera, fabricante y demás. Y bueno, estuve un tiempo ahí y eso de alguna manera me encendió ahí una lucecita. Yo estaba en ese momento en una división de concursos, hacíamos concursos grandes o muy grandes, estadios de fútbol, estaciones de tren y ese tipo de cosas. Y luego llevando el campus de la salud de la Universidad de Granada, bueno, pues que en aquel momento era un proyecto que estaba en sus fases ya casi finales de obra.
Aprendí mucho y poco a poco me empezaron a salir clientes, aunque estuviéramos en medio de la crisis, me empezaron a salir clientes de, oye, me haces esta obra, me haces esta otra obra, me diseñas esto, me diseñas lo otro, y al final empezamos a hacer una empresa pequeña que en aquel momento el concepto no existía prácticamente en España, pero realmente no era empresa de design and build, diseño y construcción, ¿no? Y Ujú. gestionábamos un poco todo, sobre todo en vivienda y en mundo comercial. Hicimos unas cuantas cosas, mi mujer y yo, mi mujer también es arquitecta y hoy en día lleva una empresa que hace design and build, que digamos que es la evolución de la empresa que creamos juntos. Y después de un tiempo decidimos con mi mujer que era un momento para irse a ver más mundo. Yo tenía esta visión muy clara de que quería hacer algo innovador en el sector, quería, antes de hacer algo innovador, ver todo tipo de perspectivas Ujú. y bueno, tuve la oportunidad, busqué la oportunidad, una conjunción de ambas cosas, de irme a estudiar a Estados Unidos. Conseguí financiación, hubo gente que me apoyó, a la que estaré siempre muy agradecido, y luego también hubo instituciones que me apoyaron financiando parte de mis estudios, ¿no? El Real Colegio Complutense que es una institución española adscrita a la Sí. Universidad Ujú. Complutense y otro tipo de instituciones, y al final tuve la oportunidad de irme a estudiar y bueno, pues estuve ahí 2014-2016 haciendo un máster full time, a tiempo completo, en donde yo básicamente el 40-50% del tiempo lo dedicaba a temas de gestión de proyectos, diseño y tal, y el otro tiempo lo dedicaba a desarrollo de proyectos de innovación y a aprender negocios y a aprender emprendimiento. Entonces es un ecosistema bastante curioso. Siempre que se habla de estas universidades parece como un poco cliché, ¿no? El sueño y tal. Sí. La realidad es que nosotros trabajábamos una barbaridad, muchísimas horas, muchísimo tiempo, pero con una pasión muy, muy clara y lo pasábamos muy bien también. Y ahí tuvimos la oportunidad, o tuve yo la oportunidad de ir a otro tipo de asignaturas y cursar otro tipo de asignaturas en el ecosistema que es Harvard, MIT, Boston University y tal, que están de alguna manera todas conectadas y tú puedes como configurar según el programa en el que estés Tu propio digamos, traje tu propio medida. proceso educativo, sí. Ujú. Y ahí pues estuve entre parte de gestión, parte de emprendimiento e innovación, parte de construcción, arquitectura y en definitiva cuando terminé creé una cosa que se llamaba como estudio independiente, que realmente es como una tesis inicial sobre cómo la digitalización podía ayudar a alinear posturas entre distintos agentes del sector, entendiendo que había una serie de cosas que tenían que avanzar. Todavía en aquel año 2016, pues tenían que avanzar muchas cosas, ¿no? Cloud computing, etcétera, etcétera, tenían que avanzar bastante. Después de eso conocí al que era el chair de arquitectura de la universidad, que era un arquitecto español. Vine aquí a España para trabajar con él en la apertura de mercado en China. Ganamos bastantes obras bastante grandes, la verdad, muy grandes algunas. Todavía algunas siguen en construcción y después de estar mucho tiempo allí también me dieron muchísima confianza y también estaré siempre agradecido a esa oportunidad y a digamos, el aprendizaje que me transmitieron. Sí. Pues tomé la decisión de empezar con Buildia, que fue una idea que fui fraguando poco a poco a medida que iba intercambiando, bueno, pues puntos de vista con otra gente, ¿no? Buildia lo montamos, hoy en día somos tres fundadores: Nicolás Van Sendel, que es mi hermano, y Mencey Melgar, que es nuestro director de tecnología. Nicolás es el director de operaciones en este momento. Lo montamos porque empezamos a ver que, bueno, pues nuestras experiencias eran muy complementarias. Nicolás viene del mundo, también es arquitecto, viene del mundo de project management, de obra muy técnica, de haber hecho pues fábricas para Airbus, sedes logísticas para Ujú. Leclerc, división de asset management del Parlamento Europeo, o sea, como cosas muy de gran volumen y muy técnicas. Él siempre dice que es curioso, ¿no? Que los hangares o las fábricas de los aviones, tú te crees que el edificio es lo importante porque estás acostumbrado a que el edificio Claro. sea la gran inversión, pero realmente a lo mejor un hangar cuesta 25 o 30 millones de euros, pero es que cada avión que pasa por ese hangar cuesta 250 millones de euros. Claro. Entonces, el edificio pasa a ser un elemento completamente al servicio del contenido y por lo tanto tiene que funcionar como un reloj, igual de como un reloj que un avión, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de formación técnica y de exigencia y la capacidad de project management es una cosa que trae él, que es complementaria a mi componente como más estratégica, más de innovación, de digitalización y tal.
Y Mencei trae una experiencia en desarrollo de herramientas B2B ya de muchos años, de haber estado pues, no sé, en la plataforma del BVA, en la plataforma ahora Marketplace del Leroy Merlin y en otras tantas de industria. Y bueno, poco a poco distintas conversaciones, también en aquel momento con la contribución inestimable de Montse Zamorano, que venía, también es arquitecta, pero venía más del mundo de consultoría e innovación, diseño de producto digital, conformamos lo que era inicialmente Buildia y hasta hoy. La idea de Buildia te la contaré probablemente un poco más adelante porque ya me he extendido Sí. bastante. Me falta un Pero personaje básicamente en eso todo es. esto, una figura, mejor que un personaje. Me falta una figura que creo que es un referente en la arquitectura en España, que es Rafael Moneo. Sí, bueno, realmente, a ver, yo creo que ahí es verdad que cuando lees mi currículum puede parecer que hemos estado en muchos sitios y demás. Realmente con Rafael Moneo tuve la oportunidad de estar un muy poco tiempo, el verano entre el primer año y el segundo año en la universidad en Estados Unidos. Vine aquí a España, mi mujer vivía aquí en aquel momento y bueno, pues vine a pasar el verano y aproveché para poder trabajar en un programa específico que tiene la universidad. Rafael tiene una conexión muy clara con la universidad porque lleva muchísimos años como docente en Harvard. Bueno, ha estado estuvo muchísimos años. Sí. Y bueno, tuve esa oportunidad de trabajar con él, es apasionante. Diría que como figura en este momento, si tenemos que seleccionar un arquitecto aprendizaje, yo creo que también ya solo por el tiempo que hemos compartido y la responsabilidad que he podido asumir a su lado, son Iñaki Ábalos y Renata Senkiewicz Ujú. de AS Plus, que también son arquitectos, pues digamos, de renombre internacional, también muy conectados con la Universidad de Harvard, y que tienen otro tipo de enfoque, un enfoque muy cercano, digamos, con un pensamiento muy cercano a todo el tema de los edificios pasivos, de Ujú. la sostenibilidad y un enfoque muy de desafiar el status quo de la profesión desde la práctica, no también desde los libros. Sí. Es curioso, Iñaki es un muy buen escritor, ha escrito muchos libros muy interesantes, pero creo que sobre todo desde la práctica un tanto ecléctica y muy abierta a nuevas cosas, han abierto, yo creo, muchos caminos, ¿no? Y son más de precisamente abrir caminos y crear, como dicen los americanos, food for thought, ¿no? Dar material para pensar más que de desarrollar un solo camino, digamos, específico, ¿no? En definitiva, resumir la obra de cualquiera de Claro. estas personas que mencionaba, quienes Va, todos darían por un admiro podcast. muchos, Daría por un daría podcast. para un podcast. Entonces, no me quiero extender, tampoco soy un crítico arquitectónico experto, entonces simplemente aquí yo diría que son todos referentes y gente de la que he aprendido Claro. desde el punto de vista de arquitectura. He aprendido de otra gente desde el punto de vista de negocios, construcción, Ujú. gestión de proyectos, etcétera también. Pues fíjate que yo escuchándote, lo que pienso es que tienes una deuda con el sector de la construcción, porque escuchándote lo que pienso es que arquitecto ha perdido el sector, con lo cual creo que tienes una gran responsabilidad en materia de digitalización de devolverle al sector todo lo que no le has llegado, digamos, a acabar dando en toda una carrera en la arquitectura que seguro que te hubiera ido estupendamente. Bueno, eh, has hecho un Bueno, comentario antes, has hecho un comentario sí. antes que me ha llamado ¿Te la, puedo la... contestar a eso o no? Sí, 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 por Ya que estamos supuesto. Tú en interrúmpeme confianza. cuando quieras. A ver, yo creo que hay que ser humilde en la vida, ¿no? Al final creo que sí tenía una buena proyección en ese momento, pero en un momento dado tomé la decisión de llevar este camino. Quién sabe, la vida es muy larga. ¿Dónde estaré en 10 años, en 20, ¿no? Y quién sabe si no terminaré volviendo a la parte más de diseño, ¿no? Pero yo creo que es muy importante escoger voy a llamarlo causa, sino una Ujú. causa, una línea de trabajo y profundizar en ella, independientemente de que puedas hacer otro tipo de incursiones en otras líneas, ¿no? Pues si eres un arquitecto, pues puedes escribir libros, etcétera, ¿no? Puedes ser docente también. Y lo mismo pasa con todas las profesiones, ¿no? Pero ¿cuál es tu línea? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu búsqueda? Creo que es importante definirlo. En mi caso, hay una reflexión que tuve bueno, leyendo varios libros y tal sobre... Me gustan mucho las biografías y la gente que ha Ujú. estado en procesos de invención, ¿no? Pues Sí. no sé, la vida de Thomas Edison, etcétera, ¿no? Cualquiera que puedas nombrar. Y al final una de las cosas que pienso que es muy importante es que uno puede estar en cualquier sector y contribuir enormemente en cualquier momento de la historia, pero hay determinados sectores que tienen determinados ángulos abiertos
en cada Ujú. momento de la historia. Pues si tú estás en el sector de toda la parte de tecnología, en este momento puedes estar en inteligencia artificial, pues estás en uno de esos Exactamente. ángulos abiertos, Ujú. ¿no? Y a mí me parecía que en el sector construcción, desde hacía ya bastante tiempo, podía contribuir mucho en la parte de digitalización, desarrollo, en definitiva, de toda la parte de software, ahora también inteligencia artificial y tal. Y eso me parece que también es muy importante entender que ni el arquitecto es solo arquitecto cuando está dibujando viviendas o lo que sea, ni el constructor es solo constructor cuando está poniendo ladrillos o hoy en día madera laminada o lo que corresponda, ¿no? Es muy importante entender lo que uno es y la visión técnica que contribuye a un sector y empezar a hilvanar esos roles, porque si no nos vamos a quedar siempre en lo clásico. Entonces, creo que en este momento estamos donde debemos estar, aportando un montón. Yo creo que yo tengo una deuda conmigo mismo de algún día dedicar un tiempo más de lo que ya he dedicado, que he dedicado muchos Mm. años también a arquitectura, pero con mucho más sosiego, quizás en 20 años volver ya casi como un hobby, ¿no? A otra componente de la arquitectura. Veremos qué pasa Claro. con, con los próximos años. Sí. Oye, mira, has hablado de autocrítica, has hablado de hacer de que en el en fin, de que en el sector en fin, como en todos, habían hecho muchas cosas mal. Es posible que sea porque el sector de la arquitectura, como el sector de la sanidad o de la medicina, son 2 de los sectores más expuestos? Yo recuerdo cuando era pequeño, a ver, Ujú. no, mejor dicho, desde que era pequeño, que a mí me decían: "¿Qué te gustaría ser de mayor?". Yo decía: "O arquitecto o médico", ¿no? Porque siempre reconocí en esas 2 profesiones, una responsabilidad grandísima, ¿no? Sobre la vida de las personas, ¿no? Sobre salvar la salud de las personas y sobre algo tan importante como crear hogares, espacios de vida, espacios de trabajo, ¿verdad? ¿Son quizás los 2 sectores más expuestos, la sanidad y la construcción? Desde luego están entre los más expuestos. Decirte que son los más expuestos, a lo mejor requeriría un poco de análisis más en profundidad, pero sin ninguna duda estamos muy, muy, muy expuestos. Al fin y al cabo, cuando ves una grúa con una viga por encima de las cabezas de todo el mundo y luego esa viga se pone en un lugar determinado y permanece ahí durante 50 años o lo que Mm, corresponda, hay muchísimas cosas que se dan por hechas que no deberían darse tan por hechas, ¿no? Yo tenía un profesor que decía que cuando dibujas una línea en un plano, cada centímetro vale 1.000 euros, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, en primer lugar, hay una componente económica. La construcción mueve una auténtica salvajada de dinero. Es conocido que el mayor activo que existe en el mundo, con mucha diferencia, es el activo inmobiliario. El acumulado de activo inmobiliario es completamente desorbitado comparado con el siguiente activo, que es activo financiero. Y luego además es un elemento que se hace, como digo, en cada edificio hoy por hoy, independientemente de cuánta digitalización y cuánta industrialización le pongas, es un gigantesco Lego que se monta en un lugar, ya sea una carretera, un edificio, lo que sea, sí. se monta en un Ujú. solo lugar, una vez en un solar específico, con un contorno específico, una pendiente específica, una pluviometría específica, vientos específicos, costes, características técnicas, expectativas de cliente, expectativas sociales, marco legal, etcétera. Todo eso específico para ese lugar. Entonces, es un milagro que salga bien siempre. Es decir, nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos que un avión se cae, y por supuesto es un drama cuando se cae un avión, pero es que un avión se cae, pero es que es una unidad dentro de una cadena de producción, que es exactamente igual que la anterior y exactamente igual que la siguiente, y por lo tanto se ha optimizado hasta la saciedad. Un edificio, no conozco exactamente la comparativa de estadística entre, ¿no?, problemas, Sí. digamos, Ujú. derrumbes en edificios y caídas en aviones, tampoco es tan relevante, pero lo que es claro es que ocurren muy pocos problemas y es bastante admirable que ocurra, que sea así cuando cada edificio es un prototipo que se monta de cero, con piezas Sí. específicamente, en muchos casos diseñadas para eso y con todo lo que acabo de contar, que es un universo único que se crea y se desvanece cuando el edificio queda terminado, ¿no? Sí. Hace poco, creo que lo hablaba con Ignasi anteriormente en el drama, la tragedia del incendio del edificio de Sí. Valencia. eh,
algunas personas del sector, bueno, de sectores adscritos al nuestro, no necesariamente nuestro sector, de manera yo creo absolutamente errónea y con una visión muy cerrada, decían que los edificios se queman porque a los arquitectos no les interesa protegerlos de los incendios o algo así, ¿no? Salía en algún medio de comunicación. Y en definitiva, Eso es un comentario muy amarillo, ¿eh? sí, Ese es es un un comentario comentario bueno. muy... Yo creo que era un comentario sin una mala intención desde el punto de Mm. vista, al final fue el resultado de un algoritmo periodístico, ¿no? Que se Sí, seleccionó pero es un mal poco una equipararlo, cita de perdona que te de un interrumpa, perito. es un poco ¿Eh? equipararlo, que es un poco equipararlo al comentario de la obsolescencia programada, de que las lavadoras se rompen porque o sea, el Sí, fabricante quiere que se rompan, ¿no? incluso Pero es que una, peor, ¿no? una lavadora se Sí, rompe, pero no muere. sí, sí, Tú no total. mueres cuando vas a poner la lavadora, ¿verdad, Jerónimo? Total. Yo le escribí al periódico, además es un periódico que admiro y tal, y le escribí y me respondieron un poco explicando la situación, diciendo que lo que ocurre es que, o sea, para mí esto habría sido igual que decir que los aviones se caen porque a los pilotos no les interesa que sigan volando, ¿no? Que es una cosa completamente absurda. Lo que Claro. pasa es que, bueno, pues el perito del edificio debía ser alguien que en ese momento pues debía tener algún tipo de resquemor con no sé qué parte de la profesión y soltó esa frase quizás en un momento de estrés y desesperación ante la tragedia y esa frase por un cúmulo de circunstancias que ocurren en el mundo digital acabó siendo un titular marcado por un algoritmo. Independientemente de eso, lo que yo quería traer a colación es que al final, o sea, la manera de verlo es, en este edificio ha ocurrido una tragedia, es un cúmulo de circunstancias, probablemente resultado de un montón de cosas que no tienen ni siquiera que ver con componentes humanas directamente relacionadas con ese proyecto, como por ejemplo la normativa vigente que hace que se pueda poner determinado material en una fachada cuando Ujú. no debería haber estado. eh, y el milagro es que no se quemen todos los edificios. Esa es la realidad. Entonces sí, Claro. estamos en un sector muy expuesto que no ha sabido de una manera o, digamos, como han hecho otros sectores, como por ejemplo la sanidad, no ha sabido explicar con claridad y rotundidad la importancia que tiene, ojo, no solo para la exposición y la seguridad de las personas, sino también para el bienestar, el desarrollo humano de las personas, porque no hay que olvidarse que una carretera se puede ver de muchas maneras. Sí, puede ser un elemento que contamina. Hoy en día estamos todos los del sector trabajando para que eso deje de ser así, pero también es la vía que te lleva al colegio de tu hijo, a la casa donde vas a ir de vacaciones, al trabajo, al supermercado, etcétera, ¿no? O sea que es algo muy importante de entender. Y el colegio en el que al que va tu hijo, alguien lo construyó. Y tu hijo tiene más o menos luz, mejor o peor ventilación, más capacidad de juego, de correr o no, porque alguien ha estado pensando en un Claro. entorno construido interior o exterior que tiene que ver con eso. Luego, sí, estamos extremadamente expuestos. Creo que asumimos muchísimos riesgos financieros, legales, físicos, no hay que olvidarlo también, todo el tema de la seguridad y salud en las obras y demás, que por un cúmulo de circunstancias que ahora no me voy a alargar, pero por cómo opera nuestro sector y por cómo está distribuido entre distintos agentes, por cómo se financia el sector y demás, pues no están adecuadamente reconocidos. Y por último, porque creo que nuestro sector es un sector muy técnico, con muchos problemas que resolver en el día a día, como para ponerse a hacer activismo también sobre este tema, ¿no? Pero la realidad es que en este mundo moderno yo creo que todos los sectores tienen que aprender a comunicar su importancia y tiene que haber gente que haga eso, ¿no? No solamente poniendo ladrillos o diseñando proyectos, sino también explicando. Igual que, por ejemplo, la ciencia tiene sus divulgadores científicos. Es fundamental. Si no, ¿quién iba a entender las ecuaciones de un físico cuántico? Prácticamente nadie, ¿no? Tiene que haber un divulgador científico explicando cuál es la importancia, cuál es el impacto, cómo se traslada eso al mundo real, cuánto tarda eso en trasladarse, etcétera. ¿Qué es un laboratorio? Pues exactamente lo mismo debe ocurrir en nuestro sector. Y poco a poco este y otros sectores, por ejemplo la abogacía es otro sector similar, van despertando de ese letargo comunicativo y van reclamando un puesto que creo que les pertenece, ¿no? Claro. Cuando éramos pequeños pensábamos que dentro de 20 años habría coches voladores, y pasaron los 20 años y los coches no volaban. Y también pensábamos que las viviendas, que las casas serían más tecnológicas, con mucha más Mm. domótica. Y hoy nos damos cuenta de que la corrupción se está volviendo más sostenible, ¿no? que, que tecnológica, ¿no? Mm. Estamos ante
un reto para el sector de la construcción, para la sociedad en sí, con todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la huella de carbono de la que tanto hablamos, ¿verdad? Eh, ¿Qué relación hay entre digitalización y sostenibilidad, Jerónimo? Vale, a ver, me has preguntado dos preguntas en una. Entonces te voy a contestar primero a la que tiene que ver con el futuro y luego a la que Ujú. tiene que ver con Con el con presente. relación entre digitalización y Sí. sostenibilidad. Hay un tema que siempre me ha parecido muy interesante y que creo que de hecho daría para una tesis doctoral. No sé si hay o no de eso. La verdad que nunca he hecho la investigación en profundidad, pero y es la relación entre lo que se sueña o se cree que va a ocurrir en un futuro de medio plazo, 10 años, por ejemplo, o 20 años, y lo que Ujú. acaba ocurriendo. Y es Sí. curioso que siempre hay algunas cosas que nadie detectó que son muchísimo más, son increíbles y muchísimo más avanzadas o directamente, completamente impensables con respecto a lo que se pensaba en el momento en que se hizo la predicción. Y hay otras cosas que se pensaba y que se daba por hecho que iban a ser obvias y que nunca ocurrieron. Ahí hay muchas cosas. Yo creo que tiene que ver también con el proceso en el cual la gente que hace esas predicciones imagina el futuro, que muchas veces se olvida que la realidad tiene múltiples factores, ¿no? Y que no siempre la tecnología manda en el proceso de adopción, la sociedad también manda. Por ejemplo, ahora todo este tema de que las gafas, las nuevas gafas de Apple Sí. Las o Vision las Pro. anteriores que hubo, el Google Lens y demás, Ujú. podemos hacer predicciones sobre eso. Yo desconozco qué va a ocurrir. Hay mucha gente que dice que ese va a ser la nueva, la nueva forma de interactuar, que los teléfonos móviles van a desaparecer y tal. Yo desconozco qué va a ocurrir. Lo que sí sé a ciencia cierta es que hay un factor muy importante para que eso tenga un éxito como como se especula, y es que al final el ser humano tiene que aceptar que va a dejar un elemento físico que está separado de su vista, que es un móvil, que tiene muchas desventajas comparado con lo otro, pero también tiene muchas ventajas, como por ejemplo ver el mundo real directamente, sin una pantalla entre medias, y tiene que aceptar que va a empezar a llevar un elemento pues sobre los ojos, ¿no? Para ciertas situaciones está claro, ahora para el día a día habrá que verlo, y ahí todo tiene que avanzar, etcétera, etcétera, pero eh, no me interesa tanto qué va a ocurrir, o porque no lo sé, sino evaluar el factor humano, por ejemplo, en este caso, ¿no? En todos los procesos de innovación, el factor humano, el factor económico, el factor legislativo, el factor geopolítico, tienen muchísima importancia, ¿no? Eh, entonces, pues yo creo que eso se evalúa de una manera muy superficial cuando se predice cuáles van a ser las tecnologías que van a salir. Y luego no se mira tan en detalle el caso de uso de una tecnología. Es decir, se dice el coche volador. Vale, el coche volador es fenomenal. ¿Hay tecnología hoy en día para hacer un coche volador? Sí, no, bueno, puede ser. Pero realmente, ¿cómo es el caso de uso de una persona o de una familia en su día a día con un coche volador? ¿Cuál es el espacio que necesita? ¿Cuál es la casuística que hace que necesite un coche volador? Por ejemplo, en un trayecto de aquí a su casa de vacaciones, quizás un coche volador tenga sentido, pero en un trayecto dentro de la ciudad de 15 minutos o de 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos para parar en tres sitios a Claro. comprar lo que sea, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes. Y yo creo que en la construcción pasa un poco lo mismo. Hay hoy en día muchísimas proclamas, ¿no?, sobre las cosas que van a pasar y sobre la aplicación de determinadas tecnologías de una manera muy acelerada en determinadas cosas que yo creo que hay que evaluar en detalle y ver, oye, pues a dónde van a ir y a dónde no. Ahora, no me voy a meter en eso porque me has preguntado dos preguntas en uno, pero sobre todo has terminado con la segunda, que es la relación entre sostenibilidad y digitalización, y ahí te voy a dar la opinión de lo que a nosotros nos mueve. Eh, en Buildia, yo creo que como toda la gente en el sector, creo que es un sector que tiene una oportunidad absolutamente espectacular para convertirse en un agente de cambio en las tendencias de impacto medioambiental. No solo en las de carbono, en otras muchas, pero hoy me voy a centrar en las de carbono, particularmente el carbono incorporado, ¿no?, que es el carbono que se genera, la huella de carbono que se genera como Sí. resultado de la extracción, manufactura, transporte, montaje, desmontaje y demolición, vamos, y Sí. puesta digamos, desecho de los de materiales y productos, ¿no?, de la construcción. Esto es aproximadamente el 50% de las emisiones del sector, entre un 16 y un 20% de las emisiones globales, según cómo se mire, ¿vale?, cómo se calcule, pero es una auténtica barbaridad. Y la Ujú. realidad es que
Los únicos que podemos reducir eso drásticamente somos nosotros, es Claro. decir, nuestro sector. Entonces, ¿qué veo yo? Que hay multitud de ángulos en este problema. Es un problema extremadamente complejo porque en primer lugar tienes que entender dónde está el impacto, quién contribuye y en qué medida, por ejemplo, cuando tú coges una viga de madera laminada o, por ir a un ejemplo más clásico, un ladrillo, ¿no? En un cuarto piso de un Ujú. edificio, para que ese ladrillo esté ahí, quién ha contribuido a su huella de carbono, ¿no? Y en qué medida. Si ese ladrillo tiene una huella de carbono de 100, la extracción del material, la preparación, el horno, todas estas historias, cuánto ha Ujú. tenido que ver, el transporte, El cuánto ha tenido que ver, el transporte. montaje, etcétera. Esto es algo que hoy en día hay modelos para calcularlo, pero a nivel de industria hay una falta de datos y una falta de sistemas para englobar todos los agentes que tienen que ver con una obra flagrante. O sea, hay muy poca capacidad, muy pocos datos de esto. Y además, todo lo que hay es herramientas sobre todo a posteriori, es decir, para calcular el impacto de una obra una vez que esa obra ha sido hecha y es una realidad visible y se tarda mucho, ¿no? Ahora empiezan a salir distintas startups que tienen la capacidad de medir en base a medias y demás. Eh, pero bueno, yo creo que por centrar el tiro en la relación entre digitalización y sostenibilidad, hay muchísimas cosas. A nosotros lo que nos interesa es la capacidad que tiene la digitalización para hacer patentes, para hacer visibles, para organizar y para dotar de trazabilidad a los datos de un proyecto de construcción. Desde que Ujú. se estudia, se hace un análisis de presupuesto con unas mediciones que por tanto ya incluyen productos, sistemas, servicios o por lo menos una intención de contratación de productos, sistemas, servicios, hasta que se compra, se pone en obra y por lo tanto se confirman esos productos, sistemas, servicios y luego, bueno, pues se opera también el activo inmobiliario, ¿no? La digitalización es una herramienta que los americanos lo llamarían enabler, es decir, es una llave Ujú. necesaria, indispensable para poder llegar al punto de comprensión en tiempo real de lo que está ocurriendo en una obra, quiénes son los proveedores involucrados, de dónde vienen los materiales, qué cantidades se están haciendo, se están poniendo de cada material o de cada sistema, eh, cuál es el impacto medio y cuál es el impacto comparable de cada proveedor, etcétera, en una obra, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso hoy en día? Bueno, pues hoy en día, por la cuenta de la vieja, en muchísimos casos. ¿Qué hace la digitalización? Permitir que a medida que tú vas trabajando en los procesos de estudios, compras, contrataciones, gestión del activo inmobiliario, si está bien organizado, como en el caso de Buildia, tú puedas ir poco a poco teniendo esos datos y calculando en tiempo real el impacto medio que tiene tu proyecto, ¿no? Nosotros es un proyecto que estamos ahora ejecutando en relación con la cadena de suministro y toda la parte de estudios compras que ya digitalizamos y que, bueno, esperamos a finales de 2024 ya tener un producto puesto en carga con algunos clientes con quienes estamos colaborando en esto y comercializable y escalable, ¿no? En definitiva, en una frase, para mí la digitalización es la placa base sobre la que tú puedes operar los datos que son esenciales para entender el impacto medioambiental y reducir ese impacto medioambiental. No solo en la rama de cadena de suministro, en todo. Al final, si quieres entender cómo optimizar una ruta de transporte para reducirla, o sea, si quieres entender cómo optimizar y reducir una ruta de transporte para reducir su impacto de carbono, pues tendrás que saber cómo es esa ruta. Cuando tienes una ruta, muy bien, pero cuando tienes 100 o 200 rutas, entonces empiezas a necesitar inmediatamente la herramienta digital, ¿no? Porque hacerlo por la cuenta de la vieja se puede sacar, pero no tiene ningún sentido. Hoy en día la medida del impacto medioambiental y más en nuestro sector tiene que ser como mucho en tiempo real, idealmente con carácter previo para poder tomar decisiones, porque de nada sirve decir que esta carretera o este edificio ha generado tal impacto de carbono si eso ya está generado, no nos sirve de nada, y más con la presión que tenemos. Último apunte ahí, yo creo que estamos en la buena senda desde el punto de vista del sector y desde el punto de vista europeo, porque la normativa va por ahí. La normativa europea cada vez más obliga a tener este tipo de mediciones y estas capacidades, ¿no? Y por lo tanto, digitalizar este sector es fundamental, este y otros. Entonces, bueno, Claro, la digitalización como puerta, yo diría, como puerta. para, Mm. para la sostenibilidad. Bueno, en el sector de la construcción se construye a 80, por ejemplo, se vende a 100 y gano 20, ¿verdad? Tengo en el proyecto Ojalá que, fueran 20. bueno, o sea, En imaginemos, muchos ¿no? casos, sí. Por Sí, poner sí, una cantidad, ¿no? 80-20. Siempre, o Te sea, hay un compro margen, ¿no? el Incluso ejemplo.
incluso en la compra de productos o en la compra o en la contratación de servicios, pues evidentemente o sea, hay un margen también. Sí, claro. ¿Cómo se puede medir o sea, ese retorno de inversión y la digitalización? Y contéstame, tú sabes que yo soy de hacer 2 preguntas en una, y contéstame también si es esta falta de claridad, espero que tú nos arrojes luz, en el retorno de inversión de la digitalización, lo que hace que este sector esté tan poco digitalizado, Jerónimo. Vale, voy a empezar por qué creo que este sector está tan poco digitalizado. Porque creo que no es necesariamente que, como mucha gente dice, no, culpa del sector, ¿no? Es que son un Ujú. desastre. No es eso. Yo creo que efectivamente lo que sí que achacaría a nuestro sector es que tenemos que cambiar el chip con respecto a la cultura de digitalización, pero antes de ayer. Y ahora Ujú. esto lo voy a dejar ahí arriba, ¿no? Si esto fuera una Sí, pantalla de un telediario, lo dejaría aquí en la esquina de arriba, sí. ¿no? Y lo recogeré luego cuando vaya al tema del retorno de la inversión. Pero cambio de cultura, desde luego, nos hace falta. Fundamental. Porque si no, no vamos a ir a ningún lado. Ahora, la realidad es que, históricamente, a ver, este es un sector donde, lo decía antes, la obra es un prototipo y es un entorno muy dinámico y muy caótico. No porque esté mal organizado, sino porque ahí tienes de todo. Tienes gente trabajando, vertiendo hormigón, una grúa por encima llevando, moviendo vigas, el operario recibiendo la mercancía, la grúa haciendo, o sea, el camión haciendo no sé qué en la obra, Sí, sí, el sí. Hay viento, muchas la lluvia, aristas. es todo a la vez. Mm, Y luego encima todos los procesos de oficina, ¿no? Esto si hablas de una obra como más estándar, pero es que luego también tienes una infinidad de gente de nuestro sector que se pasa un tercio de su día en una furgoneta, otro tercio de su día en una obra y el otro tercio de su día en un almacén de materiales o en un proveedor. Y al final, ujú. ¿dónde está el tiempo para digitalizar y para mejorar procesos, para hacer presupuestos y demás en la oficina? Pues en ningún sitio, ¿no? Al final del día o al principio del día, de 8 a 9 de la mañana, de 8 a 9 de la tarde. O sea, que es un poco es un sector que no lo tiene fácil, no es tan sencillo como decir, oye, vamos a digitalizarlo, ¿no? Nuestro sector, todo el mundo está en la oficina y tienen tiempo y tal. No, es un sector que siempre tiene ese dinamismo y luego siempre va justo, siempre va justo de tiempo y de dinero y asume mucho riesgo financiero y mucho riesgo legal y operativo, ¿no? Entonces, por eso a veces cuesta, ¿no? Tomar esas decisiones. Yo creo que en los últimos años claramente se ha visto que, uno, la sociedad empieza a valorar, y por la sociedad no me refiero al usuario final necesariamente, me refiero a los clientes corporativos del sector, tanto públicos como privados, diversos, las entidades que financian a nuestro sector y los agentes que lo financian de todo tipo, etcétera, y también la sociedad, el cliente final, empiezan a esperar un grado de información, colaboración, transparencia, agilidad muy distinto al que veníamos quizás aportando en algunos casos, ¿no? Y la digitalización pues, es un vehículo muy bueno para lograr, para llegar a ese destino, ¿no? Em, entonces, yo creo que desde el año 2015-16 empieza a haber un cambio radical, Ujú. motivado por múltiples factores. Por un lado, por esa demanda y esa expectativa del sector. Por otro lado, por las propias normativas europeas, que no en vano saben, por ejemplo, que la digitalización, la sostenibilidad solo se puede conseguir a través de la estructuración de los procesos y de la digitalización. Y también creo que hay un desarrollo de la tecnología bastante grande. Las herramientas, en primer lugar, la cobertura es muchísimo mejor. Pasas del 3G al 4G al 5G. Los teléfonos móviles, los ordenadores son muchísimo más potentes. Permiten aplicaciones complejas que manejen grandes datos de una manera muy fluida. Permiten cooperación entre entorno de obra y entorno de oficina, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que parece que 2016 fue ayer, pero desde el punto de vista tecnológico ha llovido mucho, ¿no? Entonces, eso ha ayudado muchísimo y luego toda la cultura del mundo SaaS, Software as a Service, software Sí. como servicio, en el cual tú tienes softwares que miran a problemas muy específicos de un sector. O sea, puedes tener el ERP, ¿no? El ERP es transversal y cubre Ujú. procesos técnicos generales de una constructora Sí. o de una promotora, etcétera. Cubre la parte de negocio, es muy complementario con otras herramientas como Buildia. Nuestros clientes tienen todos ERP, ¿no?
pero no llega a la profundidad, no profundiza en el problema técnico, no profundiza en la especificidad del sector. Lo mismo sirve a una industria, un proveedor de industria que a una constructora, etcétera, con ciertas adaptaciones. Entonces, al final, el mundo SaaS permite que haya empresas que se centren en aspectos técnicos concretos y suficientemente profundos de un sector para democratizarlos lo más posible, hacer soluciones casi plug and play, casi como cuando vas a comprarte un coche, tienes el modelo, ese modelo está más que testado y lo que hay luego es una personalización de, oye, pues qué llantas quieres, cuántos caballos quieres, 3 puertas, 5 puertas, color, equipo de sonido, etcétera, ¿no? Lo mismo con el software, ¿no? Y esto va asociado a un montón de operaciones que tienen que ver con el uso del software, como por ejemplo la democratización y la gestión externalizada de los Ujú. servidores, toda la parte de seguridad, la parte de accesos, etcétera, etcétera, que hacen que al final el proceso de digitalización cada vez sea más y más fácil y llega un momento que yo creo que ya ha llegado y por eso creo que hay que cambiar el chip, pero radicalmente antes de ayer. eh, yo creo que desde hace algunos años, incluso años de pandemia, en donde si no vas por la vía de la digitalización, te estás quedando atrás, claramente. Y no es por ser, aquí no es por exagerar, ¿no? Es verdad que yo aquí soy juez y parte como CEO de una empresa que se dedica a este tema, pero es obvio que al fin y al cabo la componente de competitividad, si no te puedes apoyar en la digitalización, es muy, muy difícil optimizar procesos, optimizar márgenes, predecir qué está pasando, identificar problemas, pues eso, ser sostenible, cumplir con las normativas de compliance en sostenibilidad y en otros temas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, primera respuesta. Segunda respuesta, o sea, esa respuesta era un poco como veo yo el tema de la digitalización y tal, ¿no? Y creo que nos queda muchísimo. Entorno dinámico, problemas de tiempos, de costes, de distintos agentes, en fin, ese análisis. Ahora, retornar a la inversión. Yo creo que es muy importante que con ese cambio de cultura se empiece a ver el software como una inversión y no como un coste. Seamos sinceros, el software en la cuenta bancaria, igual que el alquiler de la oficina o el alquiler de una grúa o un palet Ujú. de cualquier material, es una salida Mm. de caja. Eso estamos, Sí, estamos de acuerdo. Ahora, es una inversión. Es una inversión igual que tú inviertes un dinero en una partida de material, porque ese material lo vas a poner en una obra, tú lo has pagado, en tu ejemplo, a 80, lo vas a vender a 100. El software es algo que tú estás poniendo en tu empresa que va a generar una serie de mejoras que te van a permitir en el corto, medio y largo plazo abrir distintas puertas y, digamos, estar en una situación muchísimo mejor de la que estarías si no tienes ese software, asumiendo que ujú. el software es adecuado, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las empresas, y hablo ya incluso empresas de tamaño mediano, el tema del software lo ven como un gasto. Lo ven como un gasto quiere decir que tienen que evaluar las soluciones de software cada vez cuando les llegan las oportunidades, como uy, este gasto no lo tenía estipulado, vamos a ver de dónde saco caja para hacer esto, ¿no? Cuando en realidad lo que tendrían que hacer es un plan, dotar a ese Exactamente. plan de un presupuesto y ese presupuesto tener claro qué verticales tiene que cubrir. Es decir, este año vamos a digitalizar la documentación de proveedores, vamos a digitalizar la gestión de incidencias en obra y no sé, los datos, los datos de obra, cualquier otro aspecto, ¿no? Pues ¿Cuánto crees, fenomenal, este Jerónimo, año que hacemos tiene esto, ¿no? cuánto crees, Jerónimo, que tienen que invertir una empresa de este sector en digitalización? A ver, siguiendo un poco por donde iba en el presupuesto, una vez que haces ese presupuesto tienes que dotarlo de un rango adecuado, ¿no? Se habla de que en distintas industrias esa inversión está entre un 1% y un 3% de la facturación global. En construcción la realidad es que con los márgenes tan apretados que hay, la manera de verlo es que hay que repercutir, yo creo que la manera adecuada es que hay que repercutir parte de esa inversión en los gastos generales del proyecto y hacer ver al cliente el valor de una empresa digitalizada, ¿no? Subiendo idealmente un pequeño porcentaje, 0, algo por ciento, ese valor de los gastos generales en un contrato, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Bueno, yo creo que sin duda estamos por debajo de la media en ese rango entre un 1 y un 3% del global, pero muy por debajo. Esto incluye todo, ¿eh? Sistemas, ordenadores, software, etcétera, ¿no? Sí. Eh, para mí lo que es importante es que una vez que tú tienes ese plan, entiendas qué te va a aportar y no lo mires solo con el corto plazo, porque de la misma manera, y esto
voy a poner un ejemplo, como también tengo una pata de mi profesión que tiene que ver con el mundo académico, lo entiendo, es un ejemplo que me resulta muy cercano. Cuando una persona estudia un máster, cuando estudia un máster de alto nivel, ese máster le dota de unas ciertas capacidades técnicas, de unas ciertas capacidades profesionales, como habilidades blandas, de negociación, de interacción, etcétera, Sí, y luego le dota de una red de personas, ¿no? Y le cambia su forma de pensar, si el máster es bueno. Por supuesto, después de hacer el máster, sería poco ambiciosa la persona que no esperara obtener un mejor trabajo como resultado de ese máster. Pero lo que no ve la gente es que un buen máster te abre puertas toda la vida. Porque te abre una puerta que luego te abre otra, o sí, porque 5 años después te abre una puerta que no esperabas. Y en el software de procesos, esto es muy importante. Por supuesto, hay un retorno a la inversión en el corto plazo, pero hay que verlo también en el medio plazo con respecto a lo que va a mejorar en tu empresa, ayudarte, por ejemplo, a construir o a estandarizar los datos que tienes. Es un elemento fundamental. Es que no es que yo estandarice los datos y mañana tenga un retorno, es que yo estandarizo esos datos y voy a empezar a ver de una manera exponencial lo que puedo hacer con esos datos. Y no es meterse en un dashboard y entretenerse un rato viendo cuánto hemos facturado o cuánto hemos dejado de facturar. Es realmente trabajar con los datos. Por ejemplo, nosotros en Buildia, una vez que estandarizamos los datos históricos de una constructora o de una promotora, que lo podemos hacer con las herramientas que hemos lanzado en 2023 de una manera muy rápida, podemos perfectamente ayudarles a hacer todo tipo de consultas avanzadas a esa base de datos, que no es una base de datos de precios estándar externa, sino son tus propios datos, son los sí. datos en los que tú confías, traídos a día de hoy, a costes de día de hoy y tal, y puedes hacer modelado predictivo, por ejemplo, de flujos de caja, de costes de proyectos para estudios, preliminar, pero muy rápido, muy preciso, ¿no? Entonces, es clave entender eso. Entonces, ¿cuánto gastar? Hay que hacer un plan, hay que entender cuál es la capacidad que tenemos, hay que entender que el software es un elemento primordial, y no lo digo porque yo venda software, es un elemento primordial hoy en día en una empresa, debe estar en el ADN de sus operaciones, debe estar en el ADN de su estrategia de innovación y de su estrategia de valor al cliente. Y hay que hacerle ver al cliente que el software también le aporta valor a él, le aporta claridad, le aporta predicción, le aporta transparencia, le aporta lo que tú quieras que le aporte, pero le aporta de muchas maneras, ¿no? Y una vez que tú tienes eso, hay que saber ver, oye, pues este software en el corto, medio y largo plazo, ¿qué me va a aportar? En el corto es muchísimo más fácil de medir, de cuantificar. En el medio y en el largo hay una componente cualitativa y estratégica, pero que es esencial meter en la ecuación. En el corto plazo, depende del software que tengas, pues se puede medir de muchas formas, ya sea ahorro de tiempo, mejora en las estimaciones de costes. En el caso de Buildia, pues es ahorro de tiempo, centralización de procesos, centralización de datos, poder hacer más estudios en menos tiempo, Ujú, poder dedicarle esfuerzo a las oportunidades que tú de verdad crees que tienen sentido en desarrollo de negocio y no en otras, mejorar tu capacidad de estimar un margen, que por lo tanto te mejora la capacidad de entrar en el precio adecuado en tu cliente, en compras poder dedicar el tiempo adecuado a un análisis de un proyecto, a las partidas específicas que requieren dicho análisis y lo demás, pues hacerlo de la manera más eficiente posible y por lo tanto comprar mejor, etcétera. Hay una serie de cosas, ¿no? En otros softwares, pues puede ser reducir el número de incidencias de seguridad y salud a cero. Y por lo tanto, en primer lugar, ser una constructora o una empresa mucho más segura para sus trabajadores y en segundo lugar, ujú. no tener que lidiar con todos los efectos colaterales de eso. Sí. Eh, eh, Suma y sigue, hay infinidad de casos, ¿no? Pero hay que mirarlo en el corto, medio y largo plazo y es fundamental. Y yo creo que también la otra cosa que me parece fundamental es aprender a valorar a tu partner de software. Es decir, cuando una empresa, en el caso de nuestro caso, por ejemplo, cuando vas a Sí, trabajar con un cliente, es una colaboración y nuestro objetivo final es aportar un valor y las dos partes se lo tienen que creer. Igual que cuando un promotor contrata a una constructora, se tiene que creer su capacidad técnica, le tiene que apoyar en la ejecución de esas tareas. Eh, Esto es una colaboración y es fundamental para el caso de éxito. Cada vez sí. lo tenemos más claro esto. Entiendo que la digitalización es al sector de la construcción, o sea, o la implementación de software es al sector de la construcción, como la inteligencia artificial a empresas, como Buildia, ¿verdad? A ver, voy a intentar elaborar esa pregunta. ¿Tú quieres decir que, en definitiva, la digitalización es como un ángulo de novedad en el sector de la construcción, aunque haya Sí, habido programas digitales desde hace tiempo, y la inteligencia artificial de alguna manera es un ángulo
que está Es ahora en una desarrollo en necesidad. Quiero NVIDIA. decir que es una necesidad para ese tipo de software, porque no es lo mismo recoger y ordenar datos que hacer análisis predictivos, es de Vale, lo que tú me entiendo. estás hablando, ¿no? Que es, o sea, Ya ordenar entiendo lo con que dices. cierta eficiencia y sentido, ¿no? Ya. Sí, a ver, este tema de la inteligencia artificial es un poco como cuando te hablan de blockchain o de otro tipo de nuevas tecnologías, NFTs, ¿no? NFTs, Sí, sí, etcétera, sí, sí. A etcétera. mí el blockchain me sigue sonando a chino y, sin embargo, el tema de inteligencia artificial, quizás Sí, porque nos está entrando en nuestra vida de una forma también más doméstica, es algo que ya claro. vamos comprendiendo un poco, Sí, ¿verdad? sí, sí, desde luego. A ver, y porque realmente tiene un impacto infinitamente mayor, ¿no? Y mucho más amplio en los distintos segmentos Mm. de la sociedad. Pero, mm, no obstante, es importante, en mi opinión, cuando se habla de inteligencia artificial, puntualizar qué es cada cosa y demás, ¿no? Yo creo que este no es un podcast o no es un episodio en concreto de inteligencia artificial. No me voy a liar demasiado ahí, pero creo que, en definitiva, por dar una definición así como muy informal, superficial, al final la inteligencia artificial trabaja con sets de datos, eh, aprende de esos sets de datos y extrae distintas conclusiones, que pueden ser de mayor o menor profundidad, con mayor o menor autonomía, con mayor o menor interacción con el usuario. Y eso aplica a multitud de, casi a todos los casos que ahora mismo me vienen a la cabeza, ¿no? Y yo creo que lo que es fundamental entender es que en nuestro sector sin datos no se puede hacer nada. Es que Ujú. la potencia que tiene una empresa para hacer sus propias aplicaciones o para aprovechar la potencia de otros softwares de inteligencia artificial sin datos estandarizados se acerca a cero. Es muy, muy pequeña. Entonces, ¿por qué es una necesidad la inteligencia artificial? Yo no creo que necesariamente que la inteligencia artificial como tal sea una necesidad en NVIDIA. Nosotros lo hemos tenido siempre en el ADN, lo hemos visto desde hace ya un par de años como mínimo y lo hemos venido desarrollando en base a todos los datos que trabajamos con cada cliente y en base a los algoritmos que nos permiten estandarizar los datos de cada cliente y ayudar a que esos datos les sirvan como un capital de trabajo, que en ciencia de datos se llama verdad de base o ground truth, ¿no? Que es el capital de trabajo fiable con el que Mm. tú trabajas para extraer conclusiones y generar valor. Entonces, es un resultado de una evolución natural de la herramienta, del ecosistema de Buildia, de los datos de Buildia y del conocimiento del cliente que tenemos y también de las necesidades de los clientes en nuestro sector. Vemos en muchos casos, por ejemplo, constructoras medianas, suele pasar mucho, que tienen esa intención de digitalizarse y particularmente de estandarizar sus datos, ¿no? De obra construida en este caso, por ejemplo. Pues precios, índices de precios, particiones, distribución en capítulos, partidas, subpartidas, descompuestos, etcétera. Todo tipo de cosas que puedas imaginarte en relación con estudios y compras y contrataciones, ¿no? Y muchas lo que hacen es contratar a un científico de datos. ¿Quién dirige a ese científico de datos? Pues puede ser un director de sistemas o puede ser un director técnico, pero el director técnico no sabe de datos, el de datos no sabe de construcción Ujú. y al final tampoco hay una herramienta o un ecosistema para de alguna manera canalizar todo ese conocimiento y ese esfuerzo. Entonces, ¿qué acaba Claro. pasando? Pues que el científico de datos acaba centralizando todo en una especie de macro Excel que cuando tiene ya un nivel determinado de macros y de fuentes externas es inoperable absolutamente, inoperativo, dicho en cristiano, peta, ¿no? Y en definitiva, el proyecto muere, ¿no? Porque se convierte en una especie de mole que hay que alimentar constantemente, que nunca da datos en tiempo real y que es desesperante, ¿no? Y es una fuente de coste de gasto enorme. Entonces, la idea que nosotros aquí aportamos es, oye, tú tienes datos históricos, indexémoslos, estandaricémoslos rápido y luego a medida que vas trabajando, tus datos se van acumulando, van sedimentando sobre ese capital inicial que has hecho. Y puedes trabajar no solo con los datos actuales, que los datos de un proyecto tardan en generarse, porque los proyectos tardan en construirse, sino también Sí, con el es verdad, histórico que claro. tienes, ¿no? Ujú. Entonces, al final para nosotros la inteligencia artificial es nuestro ADN, no lo utilizamos como, dicho de una manera coloquial, como un palabra, ¿no? Como un concepto cliché para atraer gente, lo utilizamos pues de una manera muy, creo, sensata a través del trabajo que hacemos de estandarización de datos, de machine learning en función de esos datos y de extracción de conclusiones mediante algoritmos concretos
de regresión, clasificación y básicamente consulta muy, muy específica de datos técnicos de proyectos que permiten a nuestros clientes, a los técnicos de nuestros clientes, trabajar con esos datos, ¿no? Y es un ángulo que a mí me ilusiona mucho porque creo que, volviendo al tema de la relación entre digitalización y sostenibilidad, nuestro siguiente paso es conectar esto con el cálculo de carbono incorporado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos varios proyectos ya en marcha y esperamos verlos salir a la luz en 2024. Me hace gracia porque dices que los proyectos de construcción son largos. Y me hablabas de que todavía están en ejecución proyectos en los que tú participaste en la consecución en sus primeras fases, ¿no? Sí. O sea, esta pregunta principalmente va a ser el mejor reto que vas a tener en este podcast. Si tuvieras un minuto para, no para convencer, sino para contarme qué es Buildia, porque para que no nos digan que hemos estado intentando vender el producto, hemos hablado de cosas muy interesantes, hemos intentado dar Sí. muchísimo valor y ya acercándonos a este punto del podcast, ya que nos acercamos, si tuvieras que contarme en 1, 2 minutos, 3 minutos qué es Buildia, ¿cómo lo harías, Jerónimo? El minuto de oro, ¿no? Me vas a dar El minuto de oro, el minuto de de los oro. debates Bueno, hay un minuto de electorales. oro que es la última pregunta, que te la tengo preparada. Vale. Aquí tengo que mirar a la cámara, aunque esto sea un podcast, ¿no? Como tú. Con Oye, los esto da, debates. esto da perfecto para Eh, una píldora luego, para publicarla. El Totalmente, minuto de sí. oro, sí. A ver, Pildia es una empresa que se dedica a la creación de software, al diseño, Ujú. programación de software, especializado en la construcción y también al mantenimiento de ese software para todos sus clientes, ¿vale? Esto de manera muy corta. Cuando nosotros decimos la construcción, eh, nos referimos a un sector muy amplio, el entorno construido, que abarca desde la edificación hasta la infraestructura y desde la fase de estudios de viabilidad de un proyecto, presupuestos y tal, hasta la fase de operación de un activo inmobiliario, una infraestructura, etcétera, ¿no? Compras de mantenimiento, etcétera. Y luego, ya añadiéndole adjetivos al tema, nosotros somos una empresa de software en la nube. Esta empresa de software implica que todos los softwares que nosotros proveemos, todas nuestras soluciones, tecnología y tal, está alojada en la nube. Los clientes acceden a través de pues, una contraseña, un usuario y a través de cualquier dispositivo y una conexión a Internet. Y esto tiene un montón de ventajas como modelo para el sector y como empresa, obviamente, ¿no? Al final, como te decía, nos centramos en unas verticales muy específicas del sector, entendemos que somos complementarios a los grandes RPs Ujú. y somos muchísimo más ágiles en avance de producto y en integración con el cliente que esos RPs por la propia naturaleza transversal que tienen los anteriores. Sí. Y como resultado de esto, nosotros nos centramos en la parte de estudios y compras concretamente, ¿vale? Desde, como decía, desde la parte en la que ya sea una promotora o una constructora está Ujú. estudiando un proyecto, Sí. oye, pues una promotora, oye, tengo un suelo, necesito saber cuánto me va a costar la construcción, necesito saberlo rápido porque mi equipo de desarrollo de negocio tiene que poder decir sí o no a un suelo que es muy competido. Tengo que clarificar incógnitas sobre ese modelo de gastos del proyecto de construcción, entender un flujo de caja, etcétera, etcétera. Esto lo podemos hacer. Tengo que gestionar una licitación, también lo podemos hacer, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y para la constructora, desde la parte de estudio, presupuestado de un proyecto para poder ofertar tanto al cliente privado como público de la mejor manera posible, de la manera más eficiente, más rápida, más precisa. Y luego para poder gestionar sus propias licitaciones, sus propias compras a todo tipo de proveedores, ¿no? Centralizamos, en definitiva, automatizamos y dotamos de una especificidad específica, digamos, del sector construcción a todos los procesos de Ujú. estudios, compras y contrataciones y, bueno, compras asociadas a mantenimiento de los activos inmobiliarios que se construyen eh, para promotoras, constructoras y empresas del sector terciario, como se suelen referir a ellas coloquialmente la gente de nuestro sector, ¿no? Que es, pues básicamente, grandes tenedores de activos inmobiliarios, que puede ser un supermercado que está invirtiendo mucho en la construcción de sus propios centros, una empresa de centros comerciales, una empresa pues, de tiendas de ropa, ¿no? Cualquier tipo de, una empresa que maneja muchas sucursales bancarias, todo tipo de empresas que manejan
grandes activos inmobiliarios. Y ya para terminar, yo creo que es muy importante los valores, en definitiva. Al final las cosas te pueden salir bien o mal en todos lados, pero creo que es muy, muy importante el esfuerzo, entender que en el sector, este es un sector de largo plazo, es un sector en el que las relaciones y los procesos son de largo plazo y en donde yo creo que debe ser genuino el interés por mejorar el sector y por mejorarlo para todos, en la medida de lo posible. Tampoco se trata aquí de ser Peter Pan, pero creo que es muy importante que cuando tú entras en un espacio, veles o tengas en tu visión pues un poco un beneficio y un balance entre las partes, ¿no? Entre un constructor, un promotor, un fabricante y demás, ¿no? Y entender muy bien cuáles son las dinámicas que existen y cómo deben abordarse desde el punto de vista de la digitalización. Ser una empresa de digitalización no significa arramplar con todo y pasar como una planadora por las dinámicas que hay en el sector. No, todo lo contrario, hay que entenderlas muy, muy bien, hay que respetarlas, hay que saber extraer todo lo bueno que tienen y hay que intentar progresivamente ir mejorando lo que tienen mejorable a través del mundo de las herramientas digitales, ¿no? Entonces hay valores nuestros. Yo creo que un valor que nosotros profesamos de una manera tanto personal como en la empresa, como en el software, es la excelencia. Siempre tratar de hacerlo lo mejor posible. Eh, y yo creo que nuestras trayectorias académicas y demás pues también lo muestran, ¿no? Digitalización para que ganen todos, que es una frase que repetimos mucho internamente. Es decir, que aquí tiene que haber un balance muy claro entre el valor Mm. que aporta Buildia, el valor que percibe el cliente y el valor que perciben también cualquier contraparte que interactúe con el software. Y, por supuesto, comunicación, esfuerzo y, por último, tener siempre esa visión de sostenibilidad que me parece que en este sector, como decía, no es una obligación solamente, sino es una oportunidad. Es un sector que tiene una oportunidad de convertirse en un faro en ese sentido en los próximos años. Va a costar, pero ahí estamos en ello y la normativa nos va también a ir empujando en esa senda. Claro. Así que nada, espero que esta explicación del minuto de hora haya sido medio clara Eso y nada, así un poquito más de un minuto. Bueno, habrán sido eh, más de dos, seguro. oye, las ferias de la construcción se celebran cada 2 años, y tradicionalmente se ha dicho que eso sucedía porque no había cambios de un año para otro, ¿verdad? Me llama la atención ferias como Reveal, en la que va a estar participando, Buildia. Me llama la atención que Reveal y otras ferias del sector ya se están empezando a producir todos los años, ¿no? Tengo claro que esto es, en cierta medida, por la influencia precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? De la industrialización, de la digitalización, etcétera, ¿no? Y es que en un sector en el que hay tan pocos cambios, el otro día nos comentaba Ignasi Pérez, el director del congreso Contec, ¿no? Es o sea, Rebuild, el de Revit se llama, Rebuild, ¿no? ¿Verdad? del Congreso Contec dentro de Rebuild, sí. Exactamente. Nos comentaba que a él le llamaba la atención que se seguían, colocando los ladrillos con la misma dimensión y de uno en uno, igual que hicieran los sumerios hace 6.000 años, ¿no? Entonces, claro, yo pensando un poco en, oye, las ferias se hacen cada año, cada 2 años, hay cambios, no hay cambios. Quería hacerte una pregunta y era, bueno, ¿cómo te imaginas el sector de la construcción dentro de, ¿no? Claro, primero he dicho dentro de 5, dentro de 10. Y bueno, ahí pensando, creo que me voy a quedar en 10 porque antes fuera de micrófono lo habíamos hablado y me voy a quedar en 10 años. ¿Cómo te imaginas el sector de la construcción independientemente de la influencia que tenga Buildia en este sector, que esperemos que sea mucha? ¿Cómo imaginas este sector en 10 años, Jerónimo? Vale, buena pregunta. Yo creo que va a haber muchas cosas muy parecidas y otras muy diferentes. Decir eso también es un poco una obviedad, pero me remito a lo que decía antes, ¿no? Mm, Que hacer de Nostradamus, intentar proyectar una imagen en la que los edificios se construyen absolutamente solos de aquí a 10 años es algo surrealista. Creo que al fin y al cabo habrá un proceso de industrialización masivo, eso sí que lo creo. Creo que va a tardar, el sector va a tardar en poder decir que es un sector plenamente industrializado, como puede ser hoy un coche, no 10 mm, ni 20 sino más años. No sé decirte
pero sin ninguna duda más años va a tardar en ser así por el carácter prototípico de los proyectos. Creo que la personalización de esa industrialización, el mass customization, este famoso, va a ser Ujú. un hecho, porque en definitiva al final nadie quiere realmente que todos los edificios sean unos iguales a otros. Imagínate una ciudad donde todos los edificios fueran completamente iguales a otros, sería pues de tinte, digamos, bueno, en fin, casi como parecería una ciudad que nos recuerda a los peores años del siglo XX, ¿no? A los peores regímenes del siglo XX, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que la diversidad va a seguir siendo un elemento. La estandarización va a proliferar dentro de esa diversidad. Es decir, tú vas a poder ver, por ejemplo, una ventana, y he hablado con algunos grandes promotores españoles que tienen, por ejemplo, proyectos para reducir las referencias de ventana a 100, ¿no? En todos sus proyectos de vivienda. Bueno, esto puede llegar a ser viable si entiendes que 100 referencias implica 100 soluciones específicas, pero con Ujú. mediciones adaptadas, ¿no? Y Claro. esto sí que creo que va a ser así, que vas a poder ver a lo mejor una ventana en 100 formas diferentes, construida de manera completamente industrializada y demás. Creo que todo el tema de la seguridad y salud en la obra va a mejorar muchísimo. Hay multitud de aspectos de la obra que a medida que la construcción en seco va desarrollándose, pues van a eliminarse de manera orgánica, y otros tantos aspectos que la propia tecnología va a ayudar a que se hagan mejor. Las máquinas empezarán a hacer los trabajos más peligrosos, más pesados. Sí. Ya hay algunos casos específicos de estas exoesqueletos, ¿no? Que ayudan a levantar peso, Sí, ayudan a sí, hacer determinados trabajos y tal. es increíble eso. Sí, pero bueno, yo sobre todo, más que cómo va a ser digamos, la digitalización, o sea, la tecnología específica del sector, me quiero quedar con una cosa, y es que creo que va a haber dos cambios muy importantes de mentalidad en nuestro sector. Uno tiene que ver con la innovación, la idea de que la innovación no es esto que hacen cuatro locos, sino que es la norma de los negocios y es lo que los hace nacer, crecer y sobrevivir. Y esto está relacionado con la inversión en software y en otras muchas cosas. Y dos, una Sí. noción de valor. A mí me parece que nuestro sector ha sufrido históricamente porque las contrapartes del sector, los clientes del sector, la sociedad en definitiva, no ha sabido ver muchas de las componentes de valor que aporta este sector. Y va, en mi opinión, desde el arquitecto hasta el constructor y el promotor, incluso el fabricante. Eh, y creo que hay que saber articular muchísimo mejor ese valor, y hay que saber transformar desde el punto de vista legal y de cómo opera nuestro sector, por ejemplo, como son las licitaciones y otro tipo de cosas. Hay que saber transformarlo para que las cosas se pongan en valor. Por ejemplo, no puede ser que en una licitación de obra pública, en donde, por cierto, muchas veces hay poca trazabilidad sobre el histórico de precios eh, que se ha manejado para licitaciones similares. Es decir, yo creo que hay bastante poca información sobre por qué se asigna un precio determinado a un proyecto, un precio de salida en una licitación o un presupuesto, sobre el cual, por cierto, se espera que se haga una baja. No entiendo por qué, o sea, creo que es erróneo que todo el valor de ese proceso se ponga en el coste, en la reducción del coste. Al final, una constructora, por poner un ejemplo concreto, que aporta una solución técnica y que ejecuta un proyecto, como decía antes, está asumiendo riesgo, está ejecutando una cuestión que tiene que tener calidad, porque hay una inversión enorme social que se ha hecho ahí. Esto es una cuestión de seguridad, es una cuestión de optimización. Muchas veces lo que puede ser caro desde el punto de vista de servicios es barato desde el punto de vista de construcción, porque la mente de quienes están ahí puestos, aplicando las metodologías constructivas adecuadas, la planificación adecuada y tal, las soluciones adecuadas, hace que el proyecto sea mucho más barato, ¿no? O sea que, en definitiva, creo que es completamente erróneo y es una especie de enfermedad a la que hemos sucumbido en nuestro sector, que las cosas se midan por coste. Creo que las cosas se tienen que medir por valor, y eso tiene que afectar a todos, a la promotora, pero también a la constructora, con el apoyo de las promotoras públicas y privadas, y a todos los demás agentes, fabricantes, digitalizadores como nosotros. O sea, todas las partes tienen que entender que si centramos un sector en valor,
siempre vamos a poder hacer más si centramos un sector en coste. Siempre va a faltar dinero, siempre va a faltar tiempo. Y esto pasa en todos los sectores que están enfocados a coste. Entonces, la cuestión es cómo enfocamos nuestro sector al valor. Me parece que esos dos cambios de mentalidad, innovación y valor, son fundamentales. Y más allá de que mañana pueda haber robots que vuelen por encima de los edificios y construyan las cosas de manera X, Y, Z, me interesan los cambios de mentalidad, porque esos son los que abren las puertas a los distintos cambios. De nada sirve tener un exoesqueleto o un robot autónomo que pone ladrillos si nadie sabe cómo utilizarlo o nadie tiene dinero para pagar ese robot para ponerlo en una obra y construir. Es fundamental el cambio de mentalidad y es fundamental que haya un cambio conjunto, que no solo sea el sector privado, que también sea el sector público, que no hay que olvidar que es el primer cliente de nuestro sector, ¿vale? Y bueno, yo creo que, como decía, de nuevo, las normativas Sí. globales europeas van en la buena dirección, pero nos falta todavía en ese sentido. Bueno, Jerónimo, para acabar, te quería hacer una pregunta. Bilia es una startup. Las startups se mueven en, en una situación de incertidumbre, generalmente, hasta que pasan por diferentes etapas y van levantando diferentes rondas. ¿Qué es más complicado? ¿La creencia de un hijo o levantar una ronda con un inversor? La crianza de un hijo sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo tengo un amigo, un muy buen amigo, No, no me esperaba que, otra respuesta. que dice, efectivamente, tú como buen padre también lo sabes. No, yo creo a ver, es obvio decirlo, ¿no? Pero por darte un poco de coba en este tema, eh, tengo un buen amigo que dice que criar un hijo realmente no es tan difícil. Lo que pasa es que es 24 horas todos los días de tu vida, desde el principio hasta el final. Y eso requiere un tesón. Y luego yo sí que creo que hay una cuestión, y eso también, aquí me sacas un poco también la rama docente, que creo que es un tema en el que se va construyendo de una manera muy sedimentaria y muy exponencial. Por cierto, Ujú. igual que el software, ¿no? Al final tomas una pequeña Sí, decisión correcta ahora y eso construye, te libera tiempo más adelante, permite que tengas un dato más adelante, que luego hace que sí. veas una cosa que otro no vio 6 meses o un año más adelante y al final poco a poco vas construyendo una empresa que es radicalmente diferente a la de otra, ¿no? Y con los niños es igual. No te das cuenta de las decisiones, de las palabras que usas, de lo que le dices, de las actividades a las que le llevas, con quién le relacionas, etcétera, pero todo eso construye una forma exponencial absolutamente intangible que a mí me parece fascinante. Para mí eso es muy vocacional también. Pero vamos, por supuesto, es mucho más difícil y mucho más importante criar a un hijo que levantar una ronda. Pero no me olvido de la ronda, por si nos escucha algún inversor. Claro. Mira, en el sentido de los niños que dices ya para, en fin, para romper un poco ya y ya ir Sí, despidiéndonos, luego están las edades, ¿no? Que es, oye, igual el paralelismo que puede haber también también, sí. con las empresas. Yo ya con la edad que tiene mi hijo, ya por las noches, algunas noches voy al cuarto, le toco la puerta, me asomo un poco y digo, hijo, ¿hoy lo he hecho bien? ¿Me apruebas hoy? ¿Ha estado bien el día tu padre, verdad? Porque luego hay edades, edades y Lo edades. próximo es que te pongan un timbre en la puerta de casa, ¿no? Una especie de alarma, ¿no? De Sí, viene sí, sí, papá. sí, sí. Que viene papá. Bueno, Jerónimo, pues oye, ha sido un placer que podamos Igualmente. charlar. Mira que tú y yo hablamos muchísimo, ¿vale? Diariamente para todos los procesos internos de Bilia que tienen que ver con marketing y con otras cosas. Pero bueno, ha sido, digamos, un pequeño parón que hemos hecho, mucho más tranquilo y compartir Efectivamente. esos highlights y compartir esos puntos que consideramos que son más importantes de comentar sobre Bildia y sobre las personas que trabajamos en Bildia. Ya irán pasando por aquí, por el podcast, otros Exactamente, eso te iba a decir. compañeros, ¿vale? Ahora habrá que traer a más gente, que tenemos gente maravillosa, Sí, sí, poco sí, a sí. Tengo poco. Vamos a traer, muchísimas ganas de exacto, que quien pasen nos otros esté compañeros. escuchando, que sepa que Que no se va a vamos a librar. traer nuestra idea es traer a todas las voces, ¿no? Desde gente que Exactamente, exactamente. innova en construcción desde el punto de vista arquitectos, constructores, promotores, fabricantes, distribuidores, instaladores, gente que se ocupa de temas de normativa. mm, Vamos a traer a toda la gente porque nos interesa hacer una visión muy global del tema. Así que nada, Santos, muchas gracias. Esto Gracias a ti. puede parecer, a veces cuando alguien lo ve desde fuera, puede parecer muy planificado, pero la realidad es que no lo es en absoluto y eso me Para encanta. nada, para Me parece nada. que obviamente sabíamos que íbamos a hacer un podcast de este tema, ¿no? Pero no estaba para nada escrito el guión y me parece que eso es de mucho valor. Así que muchas gracias por tus preguntas. Espero que hayan sido claras para la gente y nada, te dejo rematar.
Nada, que el día que tenga yo que hacer un podcast con preguntas, yo ese día dejaré de grabar. Lo tengo clarísimo Sí, porque el diferencial que tiene efectivamente. este tipo de comunicación es que llega de una forma muy íntima a las personas en el mejor momento del día o cuando van en el coche. Es algo muy cercano, muy friendly, ¿verdad? Y lo que intentamos es eso, es que Sí, escuchen conversaciones, unas de más valor que otras que le interesen más o menos, porque que conformen un poco ese, digamos, el tejido, ¿no? Que tiene que ver con el sector de la construcción, que es lo que a nosotros nos gusta mucho. Todavía recuerdo el día que Jerónimo me llamó y me dijo, estoy buscando a alguien que tenga experiencia en construcción, que sepa de ventas, que sepa de marketing. Y digo, ese soy yo, Jerónimo, ese soy yo, porque es un sector que me aquel apasiona póster y es LinkedIn. es un placer poder trabajar con gente que le apasiona el suelo que pisa, ¿vale? Bueno, y a vosotros que habéis escuchado o habéis visto a través del canal de YouTube este episodio de podcast, pues nada, animaros a que nos sigáis desde vuestra plataforma de escucha habitual. Sabéis que estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en Amazon Music, en iVoox y luego también los videopodcasts los subimos en YouTube, como digo. Si conocéis a gente que esté en el sector, que le interese todo lo que tiene que ver con divulgación, con valor de conocimiento del sector de la construcción, hablarles del podcast de Buildia, el podcast de innovación en la construcción. Y nada, podéis entrar en buildia.com, donde además tenemos un magazine que enviamos una vez al mes con noticias, con artículos, con monográficos, todo de sumo interés para vosotros, que como nosotros estamos enamorados de este sector y que vivimos de él. Muchísimas gracias, Jerónimo, y muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Has escuchado un nuevo episodio de Buildia, el podcast de innovación en la construcción. No olvides seguirnos en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún episodio. Y si estás buscando más información sobre cómo estamos transformando la industria, visita buildia.com. Este podcast está producido por Santos Garrido, CMO de Buildia y productor de podcast especializado en la construcción. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.